Hola, nosotros les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación, el cual es sobre consumo de tabaco y alcohol en estudiantes universitarios, y nuestro equipo está conformado por Adelina Domínguez, Violeta Villarreal y Jimena Martínez. Y bueno, para comenzar, hablemos de por qué es importante investigar el consumo de estas sustancias en jóvenes, ya que el inicio temprano de consumo de tabaco acelera la tolerancia y dependencia, dificultando su abandono en la adultez y funcionando como una puerta de entrada al consumo de otras drogas. Y por otro lado, el alcohol no solo genera dependencia física, sino que altera directamente el estado mental. En México, las estadísticas son preocupantes, ya que tenemos el consumo de 7.2 litros per cápita y el grupo más vulnerable son precisamente los jóvenes de entre 12 y 24 años, que es donde se encuentra nuestra población universitaria. Según la norma oficial mexicana 028 define el consumo de tabaco como tabaco, la planta Nicotina tabacum y sus sucedáneas, en su forma natural o modificada en las diferentes presentaciones que se utilicen para ser fumado, chupado, mascado o utilizado rapé. Y por su parte define el consumo de alcohol como la ingesta de bebidas alcohólicas no saludable. El consumo de esta sustancia debe medirse a través de la frecuencia y cantidad de consumo. Una bebida alcohólica estándar es aquella que contiene alcohol etílico en una proporción de 2% y hasta 55% en volumen, y se clasifican en fermentadas y destiladas. En cuanto a los estudios relacionados, se revisaron diversas investigaciones sobre el consumo de tabaco y alcohol en estudiantes universitarios. En general, los estudios coinciden en que el consumo de estas sustancias inicia a edades tempranas, aproximadamente a los 16 años en el caso de tabaco. Asimismo, se ha identificado también que existe una relación importante entre la percepción de riesgo y el consumo, es decir, a menor percepción de riesgo, mayor es el consumo de estas sustancias. Y en cuanto al alcohol, se encontró que es la sustancia más consumida entre los estudiantes, en muchos casos de forma ocasional, aunque también existe un grupo con consumo de riesgo o dependencia. Además, algunos estudios señalan que el consumo de alcohol suele combinarse con otras sustancias como el tabaco o bebidas energetizantes. En conjunto, estos estudios eh, tienen hallazgos que muestran que el consumo de tabaco y alcohol es frecuente en la población universitaria y representa un problema relevante de salud. En definición de términos, tenemos que la definición del tabaco es que es una droga estimulante del sistema nervioso central. Su principal componente es la nicotina, la cual hace que sea una sustancia muy adictiva y es la principal causa por la que consumir el tabaco produce dependencia. La definición del alcohol es que es una sustancia psicoactiva que provoca dependencia, es uno de los principales factores de riesgo de discapacidad y muerte prematura. En cuanto a la definición de los tipos de consumo, tenemos que el consumo sin riesgo se define como el consumo en un día típico de hasta 4 bebidas alcohólicas, no más de 3 veces por semana en estudiantes hombres, y de hasta 2 bebidas alcohólicas, no más de 3 veces por semana en estudiantes mujeres. El consumo dependiente o de riesgo se refiere al consumo de 5 a 9 bebidas alcohólicas por ocasión en estudiantes hombres y de 3 a 5 bebidas alcohólicas por ocasión en estudiantes mujeres, además de haber dejado de realizar alguna actividad cotidiana debido al consumo de alcohol. Y por último, el consumo dañino o perjudicial se define como el consumo en un día típico de 10 o más bebidas alcohólicas en estudiantes hombres y de 6 o más bebidas alcohólicas en estudiantes mujeres, acompañado de la preocupación manifestada por algún familiar o profesional de la salud respecto a la forma de consumo de alcohol. En general, fue determinar la relación que existe entre el consumo de tabaco y alcohol en los estudiantes universitarios. Y en cuanto a los objetivos específicos, tenemos que el primero es identificar
identificar el consumo de tabaco y la prevalencia lápsica global e instantánea en estudiantes universitarios. El segundo es identificar el consumo de alcohol y la prevalencia lápsica global e instantánea en estudiantes universitarios. El tercero es determinar el nivel de consumo de tabaco en estudiantes universitarios. Y el cuarto es determinar el nivel de consumo de alcohol en estudiantes universitarios. En cuanto a la metodología, se realizó un estudio de tipo descriptivo relacional, lo que permitió describir las características del consumo y analizar la relación entre las variables. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes universitarios de una institución pública en Saltillo, Coahuila, y el tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, es decir, se seleccionaron los participantes que estaban disponibles y cumplían con los criterios de estudio. Para la recolección de datos se utilizaron 3 instrumentos: una cédula sociodemográfica, el test de Fagerström, que es para medir la dependencia de tabaco, y el cuestionario Audit, que es para evaluar el consumo de alcohol. Los datos fueron analizados mediante frecuencias y porcentajes y pruebas estadísticas como la correlación de Spearman. Además, se solicitó la autorización a la educación educativa y la encuesta fue respondida de manera presencial. En los resultados, en la tabla número 1, podemos observar la consistencia interna de los instrumentos. Tenemos el test de Fagerström y el de Audit. Se encuestaron a 30 personas. El de Fagerström, la cantidad de reactivos eran 6 y en el de Audit eran de 10, presentando un alfa de Cronbach en cuanto a Fagerström de .786 y de Audit un alfa de Cronbach de .665. Y en estas tablas se muestran los análisis de los niveles de consumo de las sustancias. Se tomaron en cuenta al final 26 encuestados, ya que 4 de las personas que se encuestaron pues no cumplían con los requisitos que nosotros pedíamos, así que se descartaron esas 4 encuestas. Nos quedamos con 26. En la de Fagerström se ve que la mayoría de los encuestados, en este caso 22 personas, presentan un consumo de tabaco muy bajo, 3 personas un consumo bajo y una persona un consumo moderado. Y en cuanto al audit, tenemos que 21 encuestados presentan consumo sin riesgo, 3 encuestados el beber en riesgo, y 2 encuestados un beber perjudicial. En la tabla número 7 se obtuvieron resultados cuyos valores fueron de significancia menor a 0.5, indicando que los datos no siguen una distribución normal, por lo que se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman para analizar la relación entre el consumo de tabaco y alcohol. Y en la tabla número 8 se puede observar una correlación positiva moderada entre el consumo de tabaco y alcohol en estudiantes universitarios, lo que indica que a mayor consumo de tabaco, mayor consumo de alcohol. En cuanto a la discusión, pues se registró que un 61.5% de predominio femenino, lo cual es consistente con el estudio de Jiménez, ya que en la carrera de enfermería pues se encuentra un mayor predominio de las mujeres. Y en cuanto al tabaco, de acuerdo con el test de Fagerström, los niveles de dependencia a la nicotina identificados fueron bajos, lo que coincidió con lo reportado por Teixeira, quienes señalan que en estudiantes universitarios el consumo de tabaco suele presentarse en niveles leves. Y en cuanto al alcohol, a través del cuestionario Audit se identificó una proporción considerable de consumo de alcohol, aunque la mayoría de los estudiantes no presenta dependencia,
persiste un pequeño grupo con consumo de riesgo y dificultades para controlar la ingesta. Estos hallazgos coinciden con lo reportado en la literatura reciente sobre jóvenes universitarios por Carranza y Cigadlo y también por Goesachochea Trejo. En conclusión, los resultados del estudio muestran que el consumo de tabaco y alcohol pueden presentarse de manera conjunta en los estudiantes universitarios. Aunque la mayoría de los participantes presentó niveles de consumo relativamente bajos, estas conductas siguen representando un factor de riesgo a la salud. Además, también se identificó que el consumo de alcohol es más frecuente en comparación con el tabaco. Por lo tanto, es fundamental implementar estrategias de prevención y promoción de la salud dentro del ámbito universitario con el fin de reducir estos hábitos y fomentar estilos de vida saludables. Finalmente, estos resultados nos permiten comprender que, aunque el consumo no siempre es elevado, sí representa como un riesgo que debe ser atendido desde la prevención. Muchas gracias, eso sería todo.